Y hablando de rutas argentinas, se habrás recorrido nuestra nación. ¿Con quién estamos? Bienvenido, Guillermo Moreno. Estamos ansiosos y nerviosos. Sí, hemos leído todas las semanas, hicimos los deberes. Sí. Como ven, tenemos un plan económico peronista, industrialización. Muy bien. Fantástico. Lo hemos leído desde los ojos. No sé si ahora nos alcanza, porque creo que pasó de todo esta semana. ¡Qué semanita! La socialdemocracia se está limpiando a sí misma. Yo ya tomé su concepto. Mi idea esta mañana era los socialdemócratas en su proceso, finalmente, no sé si estoy equivocado, en su proceso de quizás de imponer en un futuro a la derecha, se están limpiando entre ellos, digamos, y van dejando gente en el camino que fueron funcionales en su momento. O estoy más o menos por ahí. Estás por ahí, mirá. Ven, hola. Buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, muy grato. gracias a por vos el por té. venir acá. Gracias por el alfajor. Y vamos a charlar un ratito. Y vamos a empezar al menos desde la visión que nosotros tenemos, es un buen momento para ir clarificando, porque es cuando se expresan los proyectos de país. Clarificando, no porque, clarificando cómo vamos a utilizar las palabras, simplemente nosotros. Claro. Hoy hay un interesante, muy interesante editorial del diario La Nación, que recomiendo la lectura, sobre todo al progresismo. Claro. Que muchos de los escuchas de esta radio que tiene en el aire nacional su vinculación con la sociedad, no en el aire globalista, pero en el aire nacional, su vinculación con la sociedad, también son partícipes en estas confusiones que se dan en la construcción de los proyectos de país. Claro. Nosotros hace bastante tiempo que venimos diciendo que Lenin era un socialdemócrata. En realidad, cuando yo tenía la edad de ustedes o más joven, la discusión que se daba en los claustros universitarios o antes en la escuela secundaria era sobre la construcción del Partido Comunista Marxista-Leninista, y cuando trataban de plantear la interna entre Stalin y Lenin se armaban unos líos bárbaros, no terminaban de explicarlo. Estamos hablando en el apogeo de la Unión Soviética. Claro. Hablar de comunismo era... La confrontación con el comunismo centralmente la teníamos también los muchachos que íbamos a misa una vez por semana. ¿Está bien? Sí. Porque era una cosmovisión atea de la construcción de la sociedad. Pero uno le decía, mire, hace algunos años, mire que la interna de verdad entre Lenin y Stalin fue en derredor de la visión marxista de la economía de Stalin y la visión socialdemócrata de la economía de Lenin. Bueno, nunca ningún viejo PC me salió a contestar. Viejo PC podría ser Heller, alguno de los que están dando vuelta por ahí. Nunca de eso me salió a contestar. Pero hoy hay una editorial de La Nación donde explica, después de los desastres económicos que se generaron en la Revolución de Octubre, cómo Lenin los trata de resolver. Bien. En La Nación de hoy. Porque vos me estás mirando con una cara que parece que estamos dormidos. En La Nación de hoy. O sea que si bajás y la compras, ahí está el editorial. Estoy sorprendido en La Nación de hoy. Bueno, La Nación de hoy, por eso me estás mirando con una cara como diciendo, ¿qué está diciendo este? No, le estabas escuchando. En La Nación de hoy explica la orientación socialdemócrata de Lenin y, obviamente, que es interna tras la muerte de Lenin, naturalmente la gana Stalin y lo que después pasa. ¿Qué es la visión nuestra desde el peronismo? Decir, mire, podemos dialogar con los marxistas, podemos dialogar con los liberales. Nosotros como economistas peronistas y como cuadros políticos técnicos del peronismo, en una mesa encontramos puntos de unión con los marxistas y con los liberales, algún punto de unión que tiene que ver con la organización de la producción y de la economía, por lo tanto, alrededor del trabajo. Exacto.
Los viejos delegados marxistas no rompían las máquinas, porque las necesitaban para producir. Y los viejos liberales llegaban a las 5 o 6 de la mañana a su fábrica. Y recibían a los obreros y los ponían y daban las instrucciones de trabajo. Algunos eran gentilhombres, otros no. Qué sé yo, el caso de Ditela, el caso de Masú, los viejos, entraban a la fábrica por atrás saludando a todos y preguntándole qué les pasaba, qué había pasado, cuándo cumplía años su hija, y le pagaban la fiesta. Eso es lo que eran gentilhombres. Y otros eran Patrón Costa y compañía. Sí. Entonces, pero el trabajo era un ordenador. La ruptura se da con los neoliberales y los socialdemócratas porque dejan de ser la economía del trabajo y pasan a ser la economía de la especulación y la renta, es el modelo austríaco, y pasan a ser la economía de los banqueros, donde el ordenamiento no es el trabajo, sino la tasa de interés. Exactamente. Bien. Cuando vos haces mención, por eso digo qué interesante el artículo de La Nación de hoy, cuando rescata desde la visión de la nación, lo que puede hacer la nación, al Lenin socialdemócrata. Lo rescata. Está claro, para todos los que están escuchando y los viejos PC que me están escuchando, que están divertidos conversar, la nación de hoy rescata a Lenin y rescata una parte de la economía de Maduro en Venezuela. Esta última, cuando Maduro empieza erróneamente a dolarizar parte del consumo. Es un error que comete Maduro, es la desesperación. Pero lo rescata la nación, por eso es tan interesante lo que está pasando. Ahora, ¿qué se está pergeñando en la Argentina? Por eso es tan importante cómo empezaste vos este programa y te lo agradezco. Se está pergeñando la patria socialdemócrata, donde la contradicción con esa patria socialdemócrata no es la derecha, porque derecha e izquierdas hicieron la globalización y atentaron contra la patria. Derechas e izquierdas atentaron contra la patria. Yo siempre pensé que la de la izquierda es muy funcional a la derecha. Muy bien. Muy bien. Quizás es mi visión de ignorante, pero opinan de muchos temas diferentes, pero en un momento en el tiempo se juntan y terminan hablando de lo mismo. Bien. Hoy, Milei, al cual yo defino anarcocapitalista, a él le gustó y lo sigue diciendo. Ah, bien, ¿le gustó? Le gustó. Yo vi otras definiciones también. Bueno, aparte le digo que está en la edad del pavo, pero no podés ser lo dije hace un rato. No podés ser anarcocapitalista y no estar en la edad del pavo. Claro. Los anarcocapitalistas y los socialdemócratas se encuentran en la escuela austríaca. ¿Por qué le digo anarcocapitalista a Milei? Porque es un neoliberal extremo. Entonces, sí, el neoliberal extremo se transforma en un anarcocapitalista donde se encuentran en las mismas raíces originarias con la escuela austríaca, donde abreva también Lenin. Sí. Por eso el NEP, el nuevo programa económico de Lenin, tiene su formulación con los marcos de la escuela austríaca. Claro. No desde la teoría objetiva del valor, como corresponde al marxismo, sino con la teoría subjetiva del valor que corresponde a los socialdemócratas. Esto aclara discusiones muy viejas, pero sobre todo aclara lo que nos está pasando hoy. Sí. Ayer, mientras yo hacía mi programa de radio, igual que acá, había un televisor prendido, de estos de aire o lo que fuera, de cable, con la pantalla, viste que ahora la podés partir en 4. Sí, la van partiendo en 4. Bueno, es un aburrimiento. Imagínate ver en un televisor 8 programas al mismo tiempo, 4 programas. Sí, no ven nada. Bueno, al final no ven ninguno. Cambios, sí. Pero no importa, yo estaba haciendo nuestro programa, no era relevante lo que estaba en la televisión, salvo que fue este chico Santoro, a C5N, no sé si estaba con el gato, no sé con quién estaba, bueno, no importa. Pero lo importante era el graph, porque yo lo que decía no lo escuchaba, está como acá. Sí, acá está en silencio esta televisión. Pero había un graph que decía
inteligente Santoro en ese aspecto. No el periodista de Clarín, el que fue familiar de Moró, el radical. Sí, El que hizo Los Irrompibles, el que hablaba mal de Kirchner, de Cristina, de Evita, de Perón, de nuestro gobierno. Ese chico, digamos, que yo lo valoraba en la época que eran Los Irrompibles, defendiendo a Alfonsín. Nosotros confrontando con Alfonsín, pero él, bueno, uno cuando hay un espacio que confronta y lo hace con regla y con militancia, y que yo... Tenían un comité, como lo llaman ellos, allá en la calle Formosa, por Caballito, era un comité muy intenso. Y uno decía, sí, estos pibes, los irrompibles, los del comité de Formosa, de ahí viene este chico Santoro, con Moró, que era su suegro. Este chico dice ayer, el Frente de Todos tiene que encontrar su identidad político-ideológica. Y está bien lo que dice. Y está bien, sí, lo que dice. Claro lo que dice, porque lo que nosotros decimos es que de una vez por todas, los que quieren la patria socialdemócrata, igual que Lenin, igual que algunos, igual que Macron, igual que Felipe González, se tienen que expresar en un espacio político único. No puede ser que Larreta, Lustó y Alberto Fernández estén separados. Se tienen que juntar. Claro, pero claro, muchachos, júntense. Y Massa, que es un busca de la política, y está bien, vos siempre tenés que tener un amigo busca. Son esos tipos que tienen plata y no sabés cómo la hacen, pero no importa. Un día te venden un buque de guerra, otro día te venden un camión de pollo, otro día te venden lapicera en el colectivo. Tiene imaginación igual. No importa, escúchame, vos tenés que tener... Ahora, Massa, que es un busca de la política, uno no le puede pretender que Massa tenga un proyecto de país. Pero Alberto tiene un proyecto de país que lo viene planteando hace 30 años. Larreta, con sus limitaciones, lo tiene. Y el cuadro más destacado de ellos es Lustó. Yo lo conozco, fue ministro, lo conozco de antes de que fuera ministro. Yo le recomendé que se dedicara a trabajar en el sector privado para aprender economía, cosa que no hizo y no aprendió. En general sería lo ideal, primero trabajar en el sector privado, después pasar quizás al sector público si te interesa. Como no lo hizo, no sabía de economía antes, si no sabe de economía ahora. Pero esto es otra cuestión, es el cuadro más lúcido que tiene la socialdemocracia. Por lo tanto, con tetas, y aparte tiene esas veleidades de rockstar. Entonces no tiene ningún problema en tener sexo con una chica que está embarazada y que lo filmen y que aparezca en los medios. Lo que a todos nosotros nos daría vergüenza. Todos nos daría vergüenza. ¿Cómo vas a transar con una embarazada? Que está embarazada, aparte. No, que estaba un poquito y no lo sabía. Recontra embarazada, tenía una panza. Bueno, no importa, él lo hizo en una camioneta, le pareció fantástico. Y cuñada. Porque... Bueno, es su vida particular. Pero lo que digo, tiene todas esas veleidades de rockstar. Lo que tiene que hacer, como cuadro lúcido, es conducir esto. Y ahí también irá la señora Carrió. Claro. Ahí irán muchísimos más. Por ejemplo, Santoro. Irá también Moró. El tema es si va Cristina. Porque Cristina, claro, el problema con Cristina es que fue exitosa cuando estaba rodeada de peronistas. Ese es el tema. Cuando ella lo elige a Kicillof, Kicillof nos decía a todos que era marxista, no nos decía que era socialdemócrata. Kicillof se me presentó en mi despacho a mí diciéndome, vos sabés mi origen marxista, bla, 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 pero yo escribo sobre Keynes. Perfecto, como hacen todos los marxistas reciclados, escriben sobre Keynes. Entonces yo dije, bueno... Eso prefiero decir no soy de nadie y escribo lo que puedo. Muy bien. En este caso nos mintió, porque terminó siendo socialdemócrata aplicando políticas socialdemócratas a lo Lenin. Exacto. Entonces, que se junten cuando Kicillof viene al gobierno y se hace oficialista, no es que se hace peronista. Mi sensación es que Cristina empezó a ser socialdemócrata. Para mí también. Muy bien, yo lo dije en esta radio, había acá lo dije por primera vez, había una piba que se llamaba
la rubia peronista o la rubia no sé cuánto. Y se armó una... Creo que Cristina se volcó a las veleidades de la socialdemocracia porque también en economía Cristina tenía la influencia de Cavallo. Claro. Cavallo tenía mucha influencia en el Santa Cruz de los 90. Mucha, lo que no está ni bien ni mal, porque No, la está gente bien. puede cambiar. Sí. Y Néstor Kirchner no hizo ningún gobierno vinculado a la concepción neoliberal de la economía. Pero como la concepción neoliberal de la economía y la concepción socialdemócrata tienen un patrón común, a Cristina no le resulta ajeno algunas cosas que dice Kicillof. No es que Kicillof se hizo peronista. Cristina, si Cristina vuelve a la normalidad de un equipo peronista para volver a ser exitosa, Eso es necesario. lo que tiene que hacer es acompañar al candidato peronista. Claro. Bueno, allá dijo a seguir trabajando para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Una manera de seguir trabajando es estar junto a los peronistas. Muy bien, tiene que acompañar al candidato peronista. Los peronistas vamos a elegir un candidato. Exacto. Y ella tiene que acompañar, no tiene que poner condiciones, no tiene que decir nada. Más tendrían humildemente su estructura que dejar de empezar a definir lo que está bien y lo que está mal, porque hace 10 años que se vienen equivocando. De la década ganada no quedó nada. Allá fue explícito el fracaso. Con Claro, Alberto con ya las está. renuncias, claro. Ya, digamos, depende de la visión que tenga cada uno, pero el hecho de ayer de Alberto ya sacó del ring a dos, a Cristina y a Massa. Ayer expresó el fracaso de lo que se inició con la devaluación de Kicillof en el 2014, porque es el fracaso de la escuela austríaca conduciendo los destinos desde la economía en la Argentina. Los 2 últimos años de Cristina, los 4 de Macri y estos 4 de Alberto. Los únicos que no fracasamos somos los peronistas. Cristina tiene que apoyar la economía peronista, que no es la que hizo en la última década. Ah, qué interesante. Esto es lo que... Kicillof arranca este ciclo con la devaluación del 14. Deja de preocuparse por los precios, inventa esa estupidez de precios cuidados, Sí. como hacen siempre los socialdemócratas. Gritan para que vos te desentiendas y ya está por ahí. Y en realidad hacen otra. Precios cuidados es una estupidez. Exactamente. ¿Cómo demuestro que es una estupidez? Lo siguió Macri. El plan Claro. precios cuidado lo siguió Macri. Sí, claro. Macri, muy bien. Entonces, eso es para decir que te ocupás de algo y no te ocupás de nada. Como una especie de populismo, más o menos. No, el populismo no sé bien a qué llaman populismo. Si Él es colombiano. Si es ocuparse de las cosas del pueblo, el peronismo es populista. Claro. Si es peyorativamente para administrar la cosa pública atendiendo al bien común, despreocupándote de los equilibrios macroeconómicos, el peronismo no es populista. En todo caso, si fue así, el que espiralizó el déficit fiscal fue Macri. Pero por eso son categorías europeas que no explican lo que pasa en Iberoamérica. Por eso es muy importante que vos tengas, los dos tengan, y lo lleven con orgullo, estas medallas. En el caso de él, una medallita. En el caso tuyo, sí, claro, en el caso tuyo ya es casi una exageración. Pareces un obispo cuando lleva la cruz. Pero así me presenté en el Zoom ¿cómo era? La Fundación Mediterráneo que hicieron el Zoom, y yo estaba de negro con la... Muy bien hecho. Muy bien hecho. Viste que los obispos van de negro con la cruz en el pecho. Yo estaba de negro con la cruz en el pecho del Zoom, quieto, sin moverme. Eso está muy bien, porque tienen la de San Benito del lado que hay que llevarla. Sí, yo también. Porque, muchachos, hay una reconfiguración del pensamiento
en Occidente. Ya no es más el Occidente limitado que supimos estudiar, formulado a partir de las categorías europeas, entre las que acabamos de descifrar algunas. Este Occidente ampliado que va a incluir a Irán, que va a incluir a Vietnam, que va a incluir la India, quizás incluye y se reformule a partir de las categorías conceptuales de aquellas iglesias monoteístas donde obviamente el judaísmo tiene mucho para opinar, los cristianos tenemos mucho para decir y los musulmanes también tienen mucho para opinar. Con lo cual, esta reconfiguración del Occidente también nos abre unas puertas para las candidaturas en este debate electoral. No sea cuestión que hombres religiosos y de fe profunda y que su trabajo es divulgar la fe como son los religiosos, que su profesión es replicar y meditar la fe, curas, rabinos, hombres vinculados a la grey musulmana, empiecen a tener participación sustantiva, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Porque como la ciudad de Buenos Aires es el centro de las discusiones doctrinarias en el país, o ideológica, de acuerdo a la definición que desde ideología de doctrina, sería muy importante tener un hombre de fe que sea capaz de mirar a los ojos a Lustó y explicarle por qué la sociedad y la gente de bien hace mucho tiempo que dice que si una señora tuvo relaciones y está embarazada para tener certeza de la paternidad de ese niño, no tiene que tener relaciones con otra persona. Porque los varones, al margen de la edad, a una señora embarazada tiene bigote. Sería muy importante explicarle a la sociedad argentina que las amigas de tus hijas tienen bigote. Bueno, que vos no podés decir a las amigas de tus hijas que te estás abusando. Y para eso la filosofía y la lógica nos enseñó lo que es falacia de autoridad. Por eso la ley dice, miren, no vengan con cosas raras. Hay una determinada edad donde los niños no pueden manifestar su voluntad. Sí, está bien, porque entonces si no estamos avalando el estrupo. No, pero eso los 14, los 16, los 18 empiezan a decir un tema de edad. No, muchachos, hay un momento que cuando entran en una edad que obviamente a tu casa, pero son amigas de tus hijas, vos tenés que tener la prudencia del adulto, porque está mal esos ejemplos que dan. Claro, esos ejemplos no están en el núcleo duro de la discusión política, pero hay que instalarlos, porque estos muchachos socialdemócratas, al corroír fundamentalmente los principios y valores, te empiezan también a corroír la base de la conformación del aparato productivo que es el trabajo. Claro. Por eso aparecen los planes. ¿Por qué aparecen los planes? Porque se supone que un hombre una mujer puede tener ingreso aunque no trabaje. Sin embargo, el mandato bíblico es trabajar y generar bienes para consumir. Claro. La plata, en la época que eso se escribió, no existía como dinero. No. Vos trabajabas para intercambiar en la sociedad por los bienes que vos no producías. Sí, claro. Después apareció el salario con la sal y eso. Pero vos lo que hacías era trabajar para generar los bienes que intercambiabas por otros bienes. Te ganarás el pan. Era para los que no eran panaderos. Y para los que eran panaderos también te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero el panadero hacía pan y otros hacían camisa. Claro. Bien. Después apareció la plata. Es un error garrafal ver la economía desde la tasa de interés, que es verla desde la plata.
Exactamente. Muy bien, Eso se conocía como trueque en el tiempo. Este capitalismo de los banqueros, permea también la vinculación desde lo más profundo, no solo con el trabajo, sino también con Dios, seas o no seas creyente, con esos principios o valores profundos. Claro. Porque a vos tu mamá te enseñó que tenías que ir a trabajar, porque cuando trabajabas dialogabas con Dios. Por eso te decía que te ganarás el pan con el sudor de tu frente y te remitía a la Biblia, ¿está bien? A las palabras sagradas. Bueno, estos te quitan el trabajo y te quieren quitar a Dios. Así que me encanta. Bueno, muchas y gracias. la manera de quitarte a Dios es violentar aquellos principios ordenadores de nuestra sociedad. Yo me quedé con la Impecable. frase, ¿sabe qué? Impecable. Principios y valores. Y yo me quedé con el tema de los principios, los dividí en dos partes. No sé si estaría correcto. Tenemos los básicos, que serían las reglas o las normas. Por ejemplo, amar al prójimo, no mentir, respetar la vida. Y los éticos, con respeto, justicia, responsabilidad, honestidad y libertad. Pero yo veía, estuve leyendo todo su plan y hablamos de la solidaridad sobre la competencia y la indolencia. Y mi pregunta es, observamos individualismo y egoísmo. ¿Cómo hacemos para implementar un proyecto, digamos, de industrialización en esta sociedad que está rodeada de individualismo, fundamentalmente, y egoísmo, que es lo que aprendieron a mamar todos los días, digamos? Hay un reportaje muy interesante de Kicillof con Jorge Fontevecchia, Ajá. que también recomiendo leer hace algunos años atrás. A mí también me lo hizo Fontevecchia, pero no hace falta que lo lea. Pero sí el de Kicillof. Porque ahí Kicillof reivindica el valor de la competencia. Y en realidad ese no es un valor, no es los principios y valores que habla, principios y valores. Porque nosotros somos de la sociedad solidaria. Ahí estamos. El concepto de competencia para ordenar la sociedad es un concepto anglófilo. Del hombre, lobo del hombre. Claro. Cuando confronta con los principios que vienen de la Grey judeo-cristiana. La solidaridad, que es un ordenamiento de los cristianos, también es un ordenamiento de los judíos y también es un ordenamiento de los musulmanes. El entregar tu vida la ganarás, si cuidas tu vida la perderás. Es cristiano, es judío y es musulmán. En distintos grados de intensidad te va llevando a acciones más o menos temerarias y a veces acciones extremas. Pero, por ejemplo, la iglesia te enseña que si un chico está en peligro y vos tenés que sacrificar tu vida por ese semejante que es un niño que tiene 60, 70 años por delante, vos lo tenés que hacer. Exacto. ¿Está bien? Por eso te enseña que si entregas tu vida por un semejante, la ganarás. La competencia es lo contrario. La competencia es la destrucción del otro. Algunos religiosos pensando porque Dios te premia en la tierra lo que después te va a premiar en el cielo. Y otros, generalmente ateos, porque consideran que volverás a ser un polvo y nunca más volverás a hacer nada. Y el ciclo termina con vos. En una situación tan ridícula que esto empieza y termina con vos. ¿Qué hace Alberto Fernández? ¿Por qué decía lo de Kicillof? Porque reivindica la competencia. ¿Qué hace, que es un concepto anglófilo, qué hace Alberto Fernández? Igual que Durán Barba, reivindica la eternidad del hombre. Cuando todos sabemos que lo único eterno es Dios. ¿Qué dice? Ya lo había dicho Durán Barba, mucho más serio, porque es un cuadro desde la política, pero desde lo intelectual es un cuadro. Era ecuatoriano, estudió acá también, como vos, si es que estás estudiando. Vino a estudiar acá, militó en Juventud Peronista y ahora es esto. Imagínate vos, de trabajar con nosotros, mirá dónde terminó. Durán Barba como cuadro intelectual, pero Alberto como presidente,
le dice a Fontevecchia que los pueblos están preocupados por la eternidad, la búsqueda de la eternidad. Yo desde los 14 años que hago política he tenido miles y miles de reuniones. Nunca hubo en un temario de una reunión política busquemos la eternidad. Nunca. Nunca, nunca. Sí la trascendencia, pero eso es otra historia. Sí, es otra historia. Vos trascendés en los proyectos, en los proyectos colectivos, en tu familia, en los compañeros, no que vos seas inmortal. Durán Barba planteó la inmortalidad. Si no lo leíste, te los recomiendo. Enero del 18, los primeros 3 domingos de Durán Barba, escribiéndole en perfil a los jóvenes del PRO, acababan de ganar las elecciones de medio término, en octubre. Yo ya había escrito un artículo con algunos colegas el 8 de diciembre. Se lo pedí a Dat que lo publicara el 8 de diciembre para que pusiera a la patria bajo el manto protector de la Virgen, donde nosotros le decíamos al pueblo de la patria que en el 18 se pudría todo. Cuando nosotros lo publicamos decían, ¿de dónde salieron estos? Cuando llegó abril del 18 dijeron, que en enero del 18 Durán Barba, considerando que iban a tener PRO por muchos años, empieza a formar los jóvenes y le dice que ya para el 2030 el ser humano mezclado con la informática, la cibernética y bla, 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 cibernética en términos de Harris y el soft con informática, ya vas a haber extendido tu nivel, tu proyección de vida a 130, 150 años, y que para el 2050 ya va a haber hombres inmortales. Pero claro, no puede haber 7.000 millones de hombres inmortales, que en la Argentina sobran 2/3 de personas. Y que esto lo va a regular la propia naturaleza cuando nosotros aprobemos el aborto y todo eso. Sí, todos estos progres que andan con la cintita verde y qué sé yo, cuando empiezan a escuchar esto se les arma un lío en la cabeza, porque entonces no saben si son de izquierda o de derecha. Y por eso no explica nada. Ahora, los progres lo precisamos porque algunos son gente buena, solamente confundida. Y Milei está ahí todavía tiempo de hacerse peronista. Y sus seguidores también, pero no se dieron cuenta, porque yo creo que los seguidores, porque tiene una base de seguidores muy jóvenes, vieron todo esto que creían que era peronismo y no era. Tiene una base de seguidores muy jóvenes que los muchachos que curten esa base me dicen a mí que se juntan para escuchar los videos de Milei y después algún video de Moreno. Porque somos, porque somos los dos borders. Yo siempre fui un border. Sí. La primera vez que me tiraron gases fue acá, a 3 cuadras de acá. Avenida de Mayo, y ya lo conté varias veces. Y tenía 14 años. Pero era otra policía, te avisaba que te iba a tirar gases, te tiraba gases, cuando salías corriendo, peleabas, hacías lo que tenías que hacer. Y seguimos siendo borders. La década ganada fue hecho por la estructura central de muchachos que no se conocían, pero que se identificaron a partir de la doctrina. Vinieron algunos santacruceños, pero no consiguieron con ellos solo hacer el gobierno, ¿no? Lo que se conoce como peronismo antiguo, ¿no? ¿Se aburguesaron? ¿Ahora son señores burgueses? No sé qué es el peronismo antiguo. Lo que no sé, digamos, en general se fueron aburguesando, o esa es la idea. ¿Vos decís los viejos militantes peronistas? Sí. No. Yo te diría que hay una generación que todavía sigue siendo revolucionaria. Yo no creo. Creo que sobre la doctrina, que es la luz y la que ilumina. ¿Qué es la doctrina? Es la articulación de esos principios que vos dijiste, que no son muchos, son esas verdades absolutas. Sí, son si yo te digo a vos, la sociedad tiene que erigirse alrededor del amor o del odio. El amor. Bien. ¿De la justicia o de la injusticia? Claro, sí. ¿De la verdad o de la mentira? De la verdad. Muy bien. ¿De la valentía o de la cobardía? De la Bien, entonces, esos principios, que no son muchos, esos principios ordenadores puestos a trabajar son los valores.
finalmente el verbo, la acción, son esos principios puestos en el reino terrenal. Esos principios y valores articulados conforman la doctrina peronista. ¿Por qué vamos a peronizar el mundo? Porque la mejor manera de administrar la cosa pública tendiendo al bien común es el peronismo, no es el marxismo. No. Ya fracasaron. No son los liberales, ya fracasaron. No son los neoliberales ni los socialdemócratas. Ya fracasaron, y Argentina, no solo Europa, Argentina es una muestra de lo que hacen las políticas de la escuela austríaca. Los que no fracasamos, y sobre todo este siglo, somos los peronistas. Por lo tanto, este ejemplo de un modelo virtuoso es el que alguna vez se va a trasladar a los pueblos hermanos. Por eso me encantan que vengan a estudiar o a vivir los jóvenes y no tan jóvenes de los pueblos hermanos. Porque empiezan a mamar el peronismo y después se lo llevan y me empiezan a peronizar con el nombre que quieran. Pero me empiezan a peronizar. Hoy tenemos mucha audiencia colombiana, gracias al doctor. Me empiezan a peronizar sus países. Que esto es lo que está pasando también con las colectividades argentinas, alén de los mares. Porque el pueblo argentino es el pueblo que habita este territorio y la diáspora argentina. La diáspora argentina también es la Argentina. Cuando me dicen cuántos habitantes somos, 46 millones y tanto, sí, lo que dijo el censo, habitando en la Argentina. Cuando vos sumás la diáspora, sumás algunos millones más. Claro. Eso también es el pueblo argentino, con su cultura, sus tradiciones y sus doctrinas. Hoy hablar en Italia de peronismo es bastante más sencillo, porque hay una comunidad argentina importante. Hablar en España, hablar en México, hablar en Estados Unidos. Los argentinos van con su bagaje. Entonces cuando me preguntan, che, pero los jóvenes se están yendo. Y se van con lo que aprendieron y con las tetas que mamaron. Y en general las tetas que mamaron son peronistas. Y van allá, y los sábados a la noche, y capaz que ponen la marcha. O se recuerdan. Y empiezan a comparar. ¿No? Y dicen, no, pero allá en un supermercado tenemos 10 sachets de leche distinta. Pero en el fondo esos principios y esos valores no los satisfacen. Y vuelven y te dicen, la verdad que el peronismo es superior. La verdad que si Australia fuera peronista sería otra cosa. Claro, la gente viviría de otra manera, sería más solidaria, estaría de otra manera. Y usted tiene un modelo de desarrollo económico, bien, de industrialización. Y el tema es cómo vamos a lograr la inclusión y la movilidad ascendente. Porque una cosa es crecimiento y otra es desarrollo, que la gente no entendió. Por más que a mí me digan crecimos 3%, crecimos 2%, mucho no me interesa si no hay inclusión y movilidad ascendente de la gente. Primero que este crecimiento no es cierto. Sí. Hay que mirar bien las cifras, tan equivocado. Esto es como si vos estás 15 días comiéndote todos los días un salamín picado fino y después te haces un análisis de sangre y no le decís al médico que comiste un salamín. Hay otros que dicen comí un salamín que no te pasa nada, está bien. Sí. Y hay está en debate también, pero suponiendo que el salamín todos los días no es todo lo sano que uno piensa que tiene que ser, si vos estás 15 días desayunando, merendando y cenando salamín, alguno de los valores por ahí te da raro. Y vos le tenés que decir al médico, porque si no el médico piensa que vos estás enfermo estructuralmente y lo que estás es enfermo circunstancialmente porque te excedís. ¿Está bien? Bueno, todo bien. Entonces, lo mismo pasa con las estadísticas. Vos tenés que leer las cifras que te está dando el INDEC en función del contexto. No sí, vamos a hacer ahora, pero no, muchachos, bueno. No sé si usted ahora, lo leyó. Sobre ese crecimiento, lo que seguramente, que yo lo pongo en duda, lo que no hay es desarrollo. Sí. Porque no hay inclusión. Claro. Bueno, lo único que genera que volvamos a hacer un movimiento de trabajadores
y no que pensemos que tenemos que representar solamente a los pobres. Para eso llámenlo a Grabois. Nosotros estamos representando a los trabajadores para agotar la fuerza de trabajo argentina y todos los que quieran trabajar, tengan trabajo, solo es con industria. Sí. Naturalmente que el campo lo precisamos y somos defensores del campo. Naturalmente es donde tenemos las ventajas competitivas, sorprendentemente la distancia que tenemos con el resto de los países. La Argentina tiene unas tierras que solamente 3 países más tienen: Ucrania, Estados Unidos y Angola. Entonces, lo que nos pasa a nosotros en la pampa húmeda, algunos decimos que es una bendición de Dios y otros dicen que no. Pero que es, bueno, pero yo digo es una bendición. El campo es muy importante, pero si no transformamos la Argentina otra vez en una Argentina industrial, vamos a tener una desocupación estructural. Claro, pero para eso es necesario también generar una revolución energética. No hay ninguna Y hay que duda. entrar en el tema de los costos. Ahora, usted tiene experiencia. ¿Por qué los economistas no quieren calcular costos? No saben. No quieren saber nada. No. Primero no te enseñan en la facultad. Sí, no tenemos costos. ¿Por qué no tenés? Porque está penetrada por la escuela austríaca y la teoría subjetiva del valor, que no hace costos. Claro. Estos economistas radicales como Tetas, formados en la Universidad de Buenos Aires de los 90 para acá, que a su vez formó a la mayoría de los economistas que hoy hablan en televisión, o que tienen actividad pública, política, salvo nuestro caso, están cortados por la misma tijera. Mirá, el jueves iniciamos en la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín, junto con otras colegas, hombres y mujeres, obviamente, está el caso de Beatriz Palmieri, colegas economistas, la primera cátedra de pensamiento económico peronista. Empecé la primera clase diciendo: todas las universidades del país regulan la curricular del estudio de la economía en función de lo que pasa en la Universidad de Buenos Aires, porque es la que define el saber, entre comillas. El problema del saber económico en la Universidad de Buenos Aires, que está penetrado por la escuela austríaca, y a través de la escuela austríaca penetraron en el radicalismo y en el peronismo. En el caso del peronismo y de Cristina, es Kicillof y Álvarez Agís, que estaban en la misma agrupación cuando eran estudiantes en la facultad. Claro, entonces se salía la explicación. En mi caso me pasa, yo iba a ser contador, con cual sé costos. Después me pasé para economía. Muy bien. me aburrí y me pasé a economía y sé costos. Y yo digo, no entiendo por qué no quieren calcular los costos. Porque no les enseñan. Sí, no está la materia, obviamente. Porque lo que los economistas de la escuela austríaca dicen cuesta lo que vale. Ahora a mí me Vale extraña, el precio. porque a nosotros en cultura nos enseñaron a hacer costos, Sí, y somos cultura. Sí, pero una cosa, te enseñaron para hacer un plan de negocios o un proyecto de inversión. Exacto. Bueno, pero eso es un costo como un empresario puede saber en su fábrica. Porque los empresarios también hacen costos, sino como saben que ganaron o perdieron. Pero él está hablando de los costos. Si yo te pongo a vos a hacer los costos de la energía, se te va a armar. No, claro. Armar costos es casi un arte que hay muy pocos. Gana más el que hace costos en la Ford de cuánto cuesta el auto que el presidente de la Ford. Si el que hace costos se va, se arma un lío. Por eso van armando equipos, los cuidan, los tienen. El tipo de costos en una empresa, en una mega empresa más, es muy importante. Por eso hacer costos es un arte. Cuando Cavallo disuelve la Secretaría de Comercio, el problema es que el Estado se quedó sin cuadros técnicos con aptitud de hacer costos, que no lo aprendes en la facultad. En la facultad solamente te dan información. Claro, después vos terminás de aprender cuando salís a la cancha. Guille, pero nuestros dirigentes sí deberían saber. Bueno, no necesariamente. Lo deberían saber los especializados. Claro. Para eso vos tenés un equipo económico. Pero vos tenés que saber y pensar que son importantes.
¿Por qué Kicillof hace costos? Porque para él no es importante. Porque las cosas cuestan lo que valen. ¿Y qué vale? Lo que estás dispuesto a pagar. Pero vos pagás un precio, no haces el costo. Pero ellos, con la teoría subjetiva del valor, consideran que cuesta lo que vale. Claro. Entonces, me dicen que la electricidad está barata, que hay que aumentarla y hay una competencia, ¿quién la va a aumentar más? Pero resulta que no tenemos el costo del mega. Entonces, ¿cómo no lo tenés? Entrar en internet y dice costo de generación. No, mi amigo. Ese costo de generación es el costo que tendría la distribuidora cuando compra la electricidad. Yo estoy hablando, por eso se llama costo de generación. Es el costo que él le paga a la generadora. Yo estoy hablando desde la generadora, cuánto le cuesta a la generadora generar un mega. Bueno, eso parece el misterio de la Coca-Cola, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sí, pero igual para este proceso en su modelo de industrialización es fundamental. Pero es que si no tenemos energía barata, ¿cómo vas a tener pan barato? ¿Cómo vas a tener acero barato? Exacto. ¿Cómo vas a tener aluminio barato? ¿Y cómo, digamos, separamos? Yo tengo muchas cosas, pero se nos acaba el tiempo. ¿Cómo separamos el tiempo? Digamos, la sociedad se malacostumbró a tener que pagar precios internacionales en un país donde no tienen salarios internacionales. No se acostumbró, por eso tenés 50 o 55% de pobres. Sí. En todo caso, te acostumbraste a los pobres. Te acostumbraste a los pobres, que es diferente. Bueno, sí, puede ser, te acostumbraste a los pobres. Vos dale energía barata, vas a ver cómo enseguida te van diciendo, uy, qué bueno esto, porque cuando pagan la luz, el gas y te sobra plata, vos decís que bueno, no es que se acostumbró. Vos te acostumbraste a un montón de gente que no tiene ni luz ni gas, que es otra cosa. Claro, esa es la diferencia. Guillermo, quiero hacerte una pregunta, porque estaba esperando este momento para hacerte una pregunta. Hablaste mucho sobre, nosotros los extranjeros, cuando llegamos escuchamos mucha distorsión en la información y con relación al peronismo, ¿sí? Unos hablan mal, otros hablan bien. Y nosotros que extranjeros nos tenemos que ir a buscar la documentación, sobre todo informarnos de la historia real del peronismo en Argentina. Pero yo quisiera hacerte una pregunta, que le dijeras a todos estos jóvenes que se van, que tú dijiste que se llevaban el peronismo a otras partes, algunos que se quedan, pero que nos dieras 2 razones fundamentales por las cuales los jóvenes deberíamos adoptar el modelo peronismo por encima de los demás. Bueno, eso fue lo que intenté hacer durante toda la charla, pero evidentemente no alcanzó. Cuando nosotros decimos que somos la administración de la cosa pública atendiendo al bien común, ¿qué otra doctrina te dice esto? Las doctrinas liberales hoy, las neoliberales, no te hablan del bien común. Los ingleses no hablan de bien común. Ya es un valor muy importante. Los socialdemócratas tampoco te hablan del bien común. Cuando nosotros decimos, mire, vamos a respetar la propiedad privada, entendiendo que la propiedad privada es algo que Dios te da para que administres, y la administres en función del conjunto. Y nosotros tenemos, respetando la propiedad privada, ese concepto de la propiedad privada. Nos diferenciamos de los marxistas que atentan contra la propiedad privada y piensan que todo tiene que ser estatal. Y cuando todo es estatal, vos tenés que garantizarte que el partido que está al frente del Estado gane todas las elecciones. Porque si no te pasa lo que le pasó a Cristina con YPF. Estatizó el 51% de las acciones, las puso bajo el Poder Ejecutivo, perdió las elecciones con Macri, y Macri puso un anglófilo como Aranguren a manejar YPF. Con lo cual sacaste un gallego, que dentro de todos son amigos, para poner un inglés, que están en Malvinas. Ridículo lo que hicimos, o lo que hizo Cristina, porque algo le dijimos, no haga eso, no del 51%, sino dónde la va a poner. Por eso en el plan económico nosotros la ponemos en el confederal de la CGT, en el movimiento obrero organizado. Ahora, si la propiedad es estatal y vos te tenés que garantizar la conducción del Estado, empezás a decir que tu partido expresa los intereses del conjunto. Son los partidos marxistas que dicen, este partido, el chino, el comunista,
somos la representación del pueblo y no le damos la oportunidad de elegir entre otros partidos. ¿Está bien? Por lo tanto, vas al esquema de partido único. De ahí a coaptar la libertad hay un paso. Y resulta que nosotros los peronistas somos defensores de la libertad. La libertad no es una construcción social, como dice Milei. La libertad es un don de Dios. A vos Dios te dio el libre albedrío. Bueno, cuando vos encuentres una doctrina que juntando todo esto te haga feliz, me la explicas. Por ahora la única que hay es el peronismo. Okay. Así que quédate tranquilo. Quédate tranquilo que vas por buen camino. Yo leí que quedan pocos minutos que en su modelo usted necesita armonizar las políticas sociales con las políticas de empleo. Bien. Y es indispensable incrementar el número de aportantes. Después ingresé a la encuesta... La política social en ese caso es la jubilación, ¿no? Exactamente. No es que estamos hablando... No, estamos hablando de jubilados, pero en definitiva después ingresé al cuarto trimestre del 2022 del nivel de ocupación y de los asalariados. Hay un porcentaje muy alto, casi un 35% que no está aportando. Claro. Nosotros tenemos un nivel de informalidad importante. Ahora, finalmente, como la vida, el nivel de vida y la calidad de vida y el promedio de vida se va alargando, vos vas a vivir cerca de 100 años. ¿Qué edad tenemos? Y no, 50, voy para los 50. Bueno, vas a vivir 100 años. Bueno, muchas gracias. Vas a vivir, este va a vivir encima de medio, te va a vivir 110. No por lo que dice Durán Barba, sino porque la vida te va llevando así. Bueno, es obvio que en algún momento el esquema de salud y el esquema jubilatorio va a tener que tener una fuerte influencia estatal desde los recursos. Exacto. Pero eso te lo permite el incremento de la productividad. Hay que aumentar, bueno, eso te lo permite el incremento de productividad que deviene de la aplicación de tecnologías convenientes. Por eso el concepto que nosotros utilizamos es tecnologías convenientes. Nosotros los peronistas no tenemos ningún problema con un año sabático en manos de los trabajadores. Un trabajador puede trabajar 7 años y descansar 1 siempre que el sindicato lo organice. Bien. No que me lo organice el mercado, porque el mercado me va a organizar un año sabático siempre para los mismos. Y el año sabático de siempre los mismos son los que viven de rentas. Por ejemplo, claro, los dueños de la tierra. ¿Viste? Entonces, cuando vos construís una sociedad justicialista, pero viste, no tenés ningún problema que trabajás 7 años y descansás 1. Hay un ordenamiento en la sociedad que se da a través de los sindicatos y la tecnología te lo permite. En vez de decirme, no, mirá, vamos a trabajar todos 3 horas, 4 horas. No, mirá, cada 6 años, cada 7, cada 5, te tomas un año sabático. Está organizado, le damos la capacidad de ordenamiento al sindicato. Le damos a los sindicatos la capacidad de que se ocupen de los jubilados. Le damos la capacidad que se ocupen de la salud. No el Estado, porque no somos marxistas. Claro. Somos un grupo de hombres libres. Por eso hablamos de la comunidad organizada. No marxista, donde el Estado está todo y te coaptan la libertad y no sabes para dónde ir. Nosotros somos los rebeldes. Cuando nosotros éramos Juventud Peronista, la rebeldía éramos nosotros, no Milei. Ahora mira la tontería que tenemos que escuchar. Gracias Guille, nos están echando. Nos está terminando el programa y un tema importante. Sí, Cristina tiene que dar un paso y hacerse peronista. Cristina tiene que apoyar al candidato peronista, sin ningún condicionamiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, se nos acabó el programa. Nos vemos la semana que viene. Ustedes siguen la semana que viene, yo vendré en otro momento. Ahí lo operan y bueno. Muchas gracias. Bueno, que tengas mucha suerte, éxito y vamos a rezar por tu operación. Mira todo lo que hemos traído para leerle. Sí, no para hicimos explicarle, pero no ya hicimos vamos a volver a en la próxima no hay un montón. Venimos otra vez, me sentí muy cómodo. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Para nosotros una gran experiencia. Tenemos invitados internacionales, fue una gran experiencia. Un precandidato presidencial. O sea, ¿qué hacemos? Leímos, hemos sacado apuntes, que esto que lo otro. Obviamente quedan 10.000 preguntas afuera. Y ahora sos más peronistas que antes. Somos nosotros más peronistas que antes. Muchísimas gracias. Buen sábado a todos. Buen sábado a todos. El sábado que viene a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Gaby. Chao.